En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida, San Juan Evangelista ruega por nosotros. Trato de explicarte el capítulo 20 de San Juan. Queda atrás el relato truculento de la pasión y de la muerte de Cristo. Nos encontramos ahora con la continuación de esta misma historia en la resurrección. Historia, relato, hechos que tienen un carácter completamente distinto, pero que forma parte del mismo hecho redentor. Jesucristo padeció, murió y resucitó para salvarnos. Cuando Cristo muere, su cuerpo se separa de su alma. Su cuerpo es dejado, es depositado allí en el sepulcro, mientras que su alma desciende a los infiernos, como profesamos en el credo. Su cuerpo va allí al sepulcro sin experimentar en ningún momento, en ningún instante, ni la corrupción, ni la putrefacción, ni el inicio de la corrupción o de putrefacción, como todo cuerpo humano en el momento de la muerte cuando se transforma en un cadáver. Esa putrefacción, esa corrupción no ocurrió con el cuerpo de Cristo, que se mantiene allí incorrupto en esas horas que permanece en el sepulcro. Por otra parte, su alma desciende a los infiernos, como profesamos en el credo. Infierno, lugar inferior, infierno que designa el limbo de los padres, el limbo de los patriarcas. Cristo desciende a los infiernos y se encuentra allí con todos los justos del Antiguo Testamento, ya que las puertas del cielo estaban cerradas desde el momento del pecado original de Adán y Eva, se encontraban cerradas, y es Cristo quien con su redención va a abrir dichas puertas del cielo para que los hombres tengan la salvación. La muerte es la separación del cuerpo y del alma. Cuando ocurre esto con Cristo, la divinidad de nuestro Señor Jesucristo se encuentra unida tanto al cuerpo como al alma. La divinidad de Cristo está tanto en el cuerpo, que está allí en el sepulcro, yaciendo, como con el alma que desciende a los infiernos. El primer día de la semana, María Magdalena vino muy de madrugada, cuando aún era de noche, al sepulcro y vio quitada la piedra del monumento. El primer día de la semana, es decir, el domingo. Luego vamos a ver en Apocalipsis cómo esa gran revelación que recibe el vidente en Patmos ocurre en el día del Señor, en Tequiría que gemera, en el día del Señor. Aquí la designación es todavía la misma que tenían los hebreos, es decir, el primer día de la semana. En el día del Señor, como aparece en el Apocalipsis, ya refleja clarísimamente el influjo cristiano. Quien va al sepulcro de madrugada cuando aún era de noche es María Magdalena, la misma que había estado al pie de la cruz, la misma de quien Jesús había expulsado los 7 demonios. Y ella es quien transmite esta noticia a Pedro y al otro discípulo amado por el Señor. Ambos van presurosos al sepulcro. Llega primero Juan, pero no entra. En esto hay un hecho, en esto se da lo siguiente: Juan era más joven que San Pedro. Según los datos, la tradición, según lo que se sabe, Juan era el más joven de los apóstoles y por otra parte el que más tiempo vivió. Se calcula, se podría pensar que San Juan estaba sobre sus 25 o 30 años, mientras que Pedro se encontraba sobre sus 50, se podría más o menos pensar eso. Entonces, ante la noticia de la Magdalena, los dos van al sepulcro. Llega antes Juan, pero no entra para hacerse cargo de dicha situación y ver cómo se seguía. Deja que en primer lugar entre San Pedro, y San Pedro lo que ve allí es el sepulcro vacío. Claramente Cristo no está. San Juan es el evangelista que más destaca la presencia del sepulcro vacío, y ve por una parte las sábanas y por otra parte ve el sudario que habían envuelto el cuerpo de Cristo. La sábana, tausonia, es el vocablo de Juan, y el sudario, sudarion, también es el vocablo de Juan. La sábana, aquello que recubre su cuerpo y que se encuentra y es venerada por la iglesia allí en la Catedral de Turín, mientras que por otra parte el sudario que recubría la cabeza, que se encuentra en la Catedral de Oviedo y es también una reliquia y objeto de veneración por parte de la iglesia. Bien, ven esas dos cosas y allí nos dice el Evangelio, bueno, una vez que entra allí San Pedro y ve eso, vio y creyó.
vio y creyó. ¿En qué creyó? En la resurrección de Cristo. Ahí la había escuchado, como los otros apóstoles, la triple predicción: el Hijo del Hombre debe padecer, morir mucho y resucitar al tercer día. También había escuchado aquello: destruyan este templo y yo en 3 días lo reconstruiré. O sea, Cristo había anunciado, profetizado, vaticinado su propia resurrección. Entonces, cuando entra San Pedro y ve lo que está viendo, él dice, vio y creyó. Lo que sigue a continuación es la escena de María Magdalena. María Magdalena había estado allí al pie de la cruz. María Magdalena estaba merodeando en torno a los lugares donde el Señor había derramado su sangre, en actitud contemplativa, sin duda, en actitud de búsqueda del Señor. Y es allí donde se le aparecen los ángeles, tiene ese momento de aparición de los ángeles. Es más completo el relato que tenemos en los sinópticos sobre cómo fue esta aparición y el contenido de esta aparición. Sin embargo, aquí en San Juan, aunque más abreviada, también se encuentra la aparición esta de los ángeles. María Magdalena tiene el privilegio de ver a los ángeles. Y ahora vemos en el cuarto evangelio cómo ella tiene el privilegio de ver al mismo Cristo, que es cabeza de los ángeles. Y María Magdalena tiene además el privilegio de ser apóstol de los apóstoles, porque los apóstoles se van a enterar de la resurrección de Cristo a través de María Magdalena. Según los evangelios, a quien en primer lugar se aparece Cristo resucitado es a la Magdalena. Hay una antigua tradición que viene de los santos de la Iglesia y pasa incluso por San Ignacio de Loyola, por quien a quien en primer lugar se aparece el Señor es a la Santísima Virgen. Sin embargo, eso no ha quedado así consignado en los evangelios, por más que sea una tradición respetable y venerable. Bueno, este triple privilegio de ver a los ángeles, de ver a Cristo y de ser apóstol de los apóstoles es lo que ha llevado al Papa Francisco a elevar la memoria obligatoria de María Magdalena a la condición litúrgica de fiesta. Bueno, aquí se da el encuentro entre Cristo y la Magdalena. Bueno, no lo reconoce: mujer, ¿por qué lloras? Bueno, María, Rabuní, se da el encuentro íntimo entre ambos, ese reconocimiento de la Magdalena y de Cristo. Y allí están las palabras del Hijo del Hombre, las palabras del Hijo de Dios: no me toques. Subo a mi Padre y a vuestro Padre, subo a mi Dios y a vuestro Dios. ¿A qué se refiere en estas palabras el noli me tangere, que está tan bien representado por el Beato Angélico en su obra, el no me toques o el no me retengas? ¿A qué se refiere? Cristo ha resucitado, ciertamente, su cuerpo que estaba muerto ha vuelto a la vida, ha sido vivificado ese cuerpo que había muerto, pero no vuelve a la vida como había vuelto, por ejemplo, Lázaro, sino que vuelve solo por unas pocas horas, por unos pocos días, hasta el momento de su ascensión. Al decirle noli me tangere, le está manifestando que su retorno no es para continuar exactamente como antes, sino que continúa con su misión, que implica su pronta ascensión a los cielos. No me toques, noli me tangere, o no me retengas, como podemos vertir estas palabras. Subo a mi Padre y a vuestro Padre, subo a mi Dios y a vuestro Dios. Aquí la segunda persona del plural nos ayuda mucho a distinguir las dobles naturalezas. Una realidad o una naturaleza es la naturaleza de Dios y otra es la naturaleza humana. Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Está marcando claramente Cristo, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, el Mesías. Está manifestando la diferencia de la unión que Él tiene con el Padre, con la unión que nosotros tenemos con el Padre. Él es Hijo de Dios por naturaleza. Nosotros somos hijos de Dios por adopción. Nosotros somos hijos en el Hijo. Bien, y esto lo expresa muy bien la segunda persona del plural, que forma parte de nuestra gramática. Subo a mi Padre y a vuestro Padre, subo a mi Dios y a vuestro Dios. Como también aquella expresión: mis planes no son vuestros planes, mis caminos no son vuestros caminos. Como dista el cielo de la tierra, así distan mis planes de vuestros planes, mis caminos de vuestros caminos. Allí también es otro momento donde calza muy bien la segunda persona del plural.
La tarde del primer día de la semana, estando cerradas las puertas del lugar donde se hallaban reunidos los discípulos, por temor a los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos les dijo: la paz sea con ustedes. Esta aparición a los 11 se da el mismo día de la Pascua, lo dice expresamente el Evangelio, la tarde del primer día de la semana, cuando Cristo había resucitado. Les infunde confianza a aquellos hombres que estaban temerosos: la paz esté con ustedes. Cristo es un triunfador, Cristo es un vencedor. Cristo acaba de vencer a la muerte, Cristo acaba de vencer al pecado, Cristo acaba de vencer al mundo, Cristo acaba de vencer al demonio. Cristo se aparece y les comunica la paz a aquellos hombres que habían sufrido tanto en el tremendo momento de la pasión, de los cuales solo San Juan estuvo al pie de la cruz. Y allí les comunica el Espíritu Santo: como me envió mi Padre, así os envío yo. Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonaren los pecados les serán perdonados, a quienes se los retengan les serán retenidos. Aquí hay un envío del Espíritu Santo. Este envío del Espíritu Santo hay que distinguirlo de lo que es la presencia de Pentecostés, de Hechos 2, cuando el Espíritu Santo vino sobre los apóstoles y sobre la Virgen. No es este envío el envío de Pentecostés. Este envío tampoco es el envío que hemos nosotros leído, escuchado, reflexionado, aunque sea algo, de las promesas del Espíritu Santo de los discursos de la Última Cena. Estas palabras que usa Cristo el mismo día de la Pascua a la tarde, cuando se encuentra con los 11, estas palabras que dice Cristo se refieren nada menos que a la institución del sacramento de la reconciliación, de la confesión, sacramento de la penitencia. Eso lo dice expresamente el Concilio Constantinopolitano II del 552. Si alguno defiende al impío Teodoro de Mopsuestia, que dijo que después de la resurrección, cuando el Señor insufló a los discípulos y les dijo: recibid el Espíritu Santo, no les dio el Espíritu Santo, sino que tan solo se lo dio figurativamente, sea anatema. Y después esto lo reconoce el mismo Concilio de Trento. Si alguno dijese que aquellas palabras del Señor Salvador: recibid el Espíritu Santo, a quienes perdonaren los pecados les serán perdonados, y a quienes se los retengan les serán retenidos, no han de entenderse de la potestad de perdonar y retener los pecados en el sacramento de la penitencia, como la Iglesia Católica ya desde el principio siempre lo entendió así, sino que lo retorciese contra la institución de este sacramento a la autoridad de predicar el Evangelio, sea anatema. Es decir, cuando Cristo se aparece aquí a los apóstoles y les dice: reciban el Espíritu Santo, a quienes le perdonen los pecados les serán perdonados, está instituyendo uno de los 7 sacramentos, está instituyendo el sacramento de la penitencia. De hecho, nuestro ministerio sacerdotal, una parte muy importante de él, se encuentra ligado a este sacramento, porque nosotros nos ponemos a disposición y porque la misma gente, el mismo pueblo de Dios nos busca para confesar sus pecados, y junto con esta absolución que vienen a buscar, muchas veces necesitan decir cosas, contar cosas, aliviar sus almas, y bueno, están buscando un momento religioso y están buscando a Dios a través de nosotros como ministros sagrados y consagrados. Y Cristo, cuando les confía el Espíritu Santo, dice el Evangelio que sopló sobre ellos, enefícesen. Esta es una insuflación del Espíritu Santo. Este verbo es un apax, es la única vez en que aparece aquí en el Nuevo Testamento. Es el que aparece en el Génesis cuando se describe ese soplo vital colocado por Dios, insuflado por Dios en la nariz del primer hombre con ocasión de la creación. Y es también este verbo, este soplo, el que aparece en esa visión de Ezequiel cuando los huesos secos se encuentran reanimados. Aquellos huesos que se recubren de nervios, que se recubren de carne, que se recubren de piel, aquellos huesos donde se escucha en Ezequiel: profetiza el Espíritu, dirás al Espíritu, así dice el Señor, ven Espíritu de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos para que vivan. Bueno, ese mismo soplo, esa misma insuflación se encuentra presente tanto en el Génesis como en la profecía de Ezequiel.
Bien, estamos entonces aquí en este episodio, cuando Cristo, el mismo día de la Pascua, se aparece a los apóstoles, y allí nos dice el Evangelio que Tomás, uno de los 12, no se encontraba. ¿Qué podemos decir? Bueno, Cristo se aparece a los 11, porque Judas ya no estaba, Judas ya había muerto. ¿Por qué dice Tomás uno de los 12? Por la importancia que tiene la institución de los 12 en la iglesia, bueno, en los evangelios. Kai epoiesen dodeca, y los constituyó 12. De hecho, con posterioridad, los apóstoles van a reunirse para elegir al sucesor de Judas y para que se completara el número de los elegidos. Sí. Bien, voy a cortar acá y voy a hacer otro videito para terminar. San Juan Evangelista ruega por nosotros.